Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, soy y me dedico a compartir mi pasión por las series turcas, desde los dramas más intensos hasta las comedias románticas más adorables. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en un mundo lleno de miradas robadas, secretos a voces y una tensión palpable que podría cortar el aire con un cuchillo. Hablaremos de romances de oficina turcos. Sé que a muchos de ustedes les encantan estas historias donde la línea entre lo profesional y lo personal se difumina, y donde la prohibición añade un toque extra de picante. Y para los que todavía no se han adentrado en este género, prepárense. Porque les aseguro que después de este vídeo, van a querer maratonear estas series sin parar. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de esos romances imposibles, esos que florecen a la luz de las fotocopiadoras y las reuniones de última hora, romances entre jefes y empleadas en series turcas. Y no hablaremos de cualquier romance, sino de esos que son imperdibles. Les voy a presentar una selección de series que, en mi opinión, capturan a la perfección esa dinámica de poder, la atracción irresistible y, por supuesto, el drama que viene con todo esto. Pero antes de empezar con las recomendaciones, quiero aclarar algo. No todos los romances de oficina son iguales. Hay algunos que son más dulces, otros más intensos, y algunos que tienen un toque de comedia que los hace irresistibles. En este vídeo vamos a enfocarnos en aquellos que tienen una buena dosis de química entre los protagonistas, una trama bien construida y, por supuesto, un final que nos deje satisfechos. Entonces, ¿qué hace que un romance de jefe y empleada turco sea tan adictivo? Bueno, para empezar, está el elemento de lo prohibido. La idea de que estos dos personajes no deberían estar juntos, que su relación podría poner en riesgo sus carreras e incluso sus vidas, añade una tensión palpable a cada escena. Cada mirada, cada roce accidental, cada conversación a solas se convierte en un momento cargado de significado. Además está la dinámica de poder. El jefe tiene una posición de autoridad sobre la empleada, lo que puede generar conflictos y malentendidos. Pero también puede ser un catalizador para el romance, ya que la empleada se siente atraída por la seguridad y el poder del jefe, mientras que él se siente intrigado por su inteligencia y su independencia. Y por supuesto, no podemos olvidar la cultura turca. Estas series a menudo exploran temas como el honor, la familia y las expectativas sociales, lo que añade una capa extra de complejidad a la relación entre los protagonistas. Ahora sí, vamos con las recomendaciones. Les voy a hablar de algunas series que he visto y que me han encantado, y les voy a contar por qué creo que son imperdibles. Intentaré no dar muchos spoilers, prometido. Pero les daré una idea general de la trama y de lo que pueden esperar. Primero, tenemos una serie que considero un clásico moderno, una de esas que te enganchan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. En esta serie, nuestra protagonista es una joven ambiciosa y trabajadora que consigue un puesto en una importante empresa. Su jefe es un hombre guapo, exitoso y, bueno, un poco arrogante. Al principio chocan constantemente, pero poco a poco se dan cuenta de que tienen mucho en común. La química entre los protagonistas es increíble, y la trama está llena de giros inesperados. Además, la serie tiene un excelente sentido del humor, lo que la hace muy entretenida. Otra serie que me gustó mucho es esta, donde la protagonista es una diseñadora talentosa que empieza a trabajar para un empresario frío y distante. Él es viudo y tiene un pasado traumático, lo que lo ha convertido en una persona reservada y desconfiada. Ella, en cambio, es alegre y optimista. Poco a poco, ella lo ayuda a superar su dolor y a abrirse al amor de nuevo. Esta serie es un poco más dramática que la anterior, pero también tiene momentos muy dulces y románticos. La evolución de la relación entre los protagonistas es muy conmovedora. Luego tenemos una serie que es un poco diferente a las demás. En esta serie, la protagonista es una joven inteligente y decidida que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de su enemigo. Su jefe es el hijo de su enemigo, un hombre atractivo pero despiadado. A medida que trabajan juntos, se enamoran, pero su relación está llena de secretos y mentiras. Esta serie es un thriller romántico que te mantiene al borde de tu asiento. La trama es muy intrigante y los personajes son complejos y bien desarrollados.
Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar esta otra serie donde la protagonista es una joven que, por azares del destino, termina trabajando como asistente personal de un famoso y exitoso empresario. Él es conocido por su temperamento difícil y su exigencia, pero ella es capaz de manejarlo con su ingenio y su dulzura. A medida que pasan tiempo juntos, se enamoran, pero su relación se ve amenazada por la diferencia de clases sociales y por los secretos del pasado de él. Esta serie es una comedia romántica muy divertida y entrañable. La química entre los protagonistas es palpable y la trama está llena de situaciones cómicas y románticas. Sé que me he quedado corta y hay muchas otras series turcas de romance jefe-empleada que merecen ser mencionadas. Pero estas son algunas de mis favoritas y creo que son un buen punto de partida para aquellos que quieran explorar este género. Lo importante al final es disfrutar de la historia, dejarse llevar por la química entre los protagonistas y reírse con sus desventuras amorosas. Y ahora, para terminar, me gustaría recordarles los puntos clave que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de lo que hace que un romance de jefe y empleada turco sea tan adictivo, el elemento de lo prohibido, la dinámica de poder y la cultura turca. También les he recomendado algunas series que, en mi opinión, son imperdibles si les gusta este género. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son sus romances de oficina favoritos. Me encantaría saber qué piensan y si tienen alguna otra recomendación para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Hasta la próxima.